Vamos a repasar un poquito algunos conceptos fundamentales que estuvimos viendo del tema soluciones, ¿sí? Bueno, en primer lugar, la definición del término, ¿no? ¿Qué es una solución? A ver si alguien se acuerda. ¿Qué es una solución? Era una mezcla homogénea. Una mezcla homogénea. Muy bien. Es una mezcla homogénea. Y como es una mezcla, hay dos o más componentes, ¿no? Dos o más sustancias. Es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Esas sustancias reciben un nombre cuando yo las utilizo para producir la mezcla. ¿Se acuerdan cómo se llaman? Por ejemplo, ¿qué nombre reciben estas sustancias que yo utilizo para armar esta mezcla? Soluto y solvente. Muy bien. ¿Sí? Tenemos, por un lado, lo que denominamos solutos, ¿no? Que hay uno o más solutos. Y por otro lado, lo que denominamos solvente. Bueno, yo acá dibujé un solvente líquido y un soluto sólido, pero recuerden ustedes que en las soluciones pueden variar los estados de agregación de los componentes, ¿no? Del soluto y del solvente. No necesariamente tienen que ser el soluto sólido y el solvente líquido. Yo hice este ejemplo porque, bueno, es lo que se ajusta mejor a lo que vamos a trabajar nosotros después. Vamos a trabajar con soluciones acuosas, es decir, soluciones en donde el solvente es el agua y el soluto o los solutos están generalmente en estado sólido. Bueno, entonces cuando yo mezclo esto, se forma, cuando yo uno estos dos en un solo recipiente, se forma lo que llamo solución. Soluto yo generalmente lo abrevio STO, solvente STE, y para abreviar solución podemos escribir sol, dis por disolución, cualquiera de los dos términos es correcto. Bueno, entonces yo formo una solución mezclando un soluto y un solvente, agitando y obteniendo una mezcla homogénea. Una mezcla en donde yo no puedo diferenciar los componentes. Bien, ¿qué propiedades nosotros destacamos de esta solución? Bueno, la primera propiedad que nosotros desarrollamos la semana pasada, si ustedes se acuerdan, era que la masa de solución que yo obtengo es igual a la masa de soluto más la masa de solvente. ¿Sí? O sea, la masa del sistema formado es igual a la masa de los componentes que yo puse en contacto para formar ese sistema. ¿Se entiende? Porque la masa se conserva, no se destruye, ni se genera, ¿no? No se crea ni se destruye la masa. Entonces, cuando yo mezclo X gramos de soluto e Y gramos de solvente, la masa de la solución va a ser X más Y. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda respecto a esta propiedad? No. Bueno. La siguiente propiedad que nosotros describimos es la densidad de la solución. Una propiedad que obteníamos dividiendo la masa de solución sobre el volumen que ocupa esa solución. Acá, el volumen es una medida de capacidad. Entonces acá tenemos el volumen de solución. También podemos hablar acá del volumen de solvente. Cuando son líquidos podemos utilizar el volumen como una medida de la cantidad de sustancia, o usar la masa también. Bien, definimos entonces la densidad como
un cociente entre la masa de la solución y el volumen que ocupa esa masa de solución. De aquí podemos derivar algunas cosas ya. Esto es una ecuación, es decir, si yo conozco la masa y el volumen, puedo calcular la densidad de la solución si es que no la conozco. O puedo calcular en realidad cualquiera de las tres variables, siempre que conozca dos de ellas, ¿sí? La puedo despejar. Esto implica que la masa de una determinada solución yo la puedo calcular como el volumen de solución por la densidad de la solución. ¿Se entiende? Y que también puedo calcular un determinado volumen de solución si conozco la masa de la solución y su densidad. ¿Queda claro eso? ¿Alguna duda hasta acá? No, gracias. Y una tercera propiedad que nosotros desarrollamos es la concentración. ¿Sí? Es la concentración. Nosotros dijimos que la concentración era un cociente entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente o solución que tengo en un determinado sistema, ¿no? Entonces, esa concentración va a ser igual al cociente entre siempre cantidad de soluto y cantidad de solución en que está contenido ese soluto. A veces es cantidad de solvente, ¿sí? Pero por el momento nosotros vamos a trabajar así, cantidad de solución. De esta manera, bueno, nosotros definimos varias maneras de expresar la concentración. ¿Se acuerdan? Hablamos de porciento de masa en masa, porciento de masa en volumen, gramos sobre litro y molaridad. ¿Se acuerdan hasta acá de esto? Y dijimos que estas formas de expresar la concentración eran distintas maneras de hablar de lo mismo, que era la concentración de una solución. Yo la puedo expresar de distintas maneras. Entonces, se pueden interconvertir entre ellas usando algún factor de conversión. Cuando yo quiero pasar de porciento de masa en masa a porciento de masa en volumen, lo que hago es multiplicar por la densidad de la solución, ¿no? Cuando quiero pasar de porciento de masa en volumen a gramos por litro, tengo que multiplicar por 10, y para pasar de gramos por litro a molaridad, tengo que dividir por la masa molar, ¿sí? Entonces, si yo tengo una solución que, qué sé yo, que es 4% masa en masa, y quiero expresar su concentración en molaridad, a ese 4, del 4% tengo que multiplicarlo por la densidad, multiplicarlo por 10 y dividirlo por la masa molar de la sustancia. Y ahí obtengo un resultado cuya unidad es molaridad. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Y si quiero hacer al revés, si quiero recorrer este camino de conversión al revés, tengo que hacer la operación inversa. Acá sería multiplicar por la masa molar, dividir por 10 y dividir por la Eso porque si yo quiero sacar densidad todo. de la solución. ¿Cómo? Si yo quiero sacar todo, hago todo eso. Perdón, no te escuché bien, ¿me podés repetir? Que si yo quiero sacar por ciento más en masa, por ciento más en volumen, todo eso, hago todo ese proceso. Si vos querés interconvertir, vos tenés una concentración en una forma de expresar la concentración y vos la querés expresar en otra manera. Por ejemplo, si vos tenés porciento de masa en masa de la solución y vos querés pasarlo a molaridad, o a gramo por litro, o a porciento más en volumen. ¿Se entiende? Claro, pero también está el paso directo. Ponerle molaridad. Yo tengo mol de soluto sobre un litro De solución. Claro, de solución. Sí. ¿Y? No te estoy entendiendo lo que me estás preguntando. Nada, si ese es el paso más corto. No, todo depende de cómo tenés planteado el problema.
Todo depende del problema. Ahora vamos a pasar a resolver algunos problemas y se te va a poner un poquito más claro el panorama. ¿Sí? Y ahí, en todo caso, me volvés a preguntar, si es que yo hago referencia a eso y no se entiende. ¿Sí? Bueno, de esta cuestión de la concentración, de esta forma, deriva una cuestión que es importante para tener en cuenta. Que es una ecuación, como concentración es cantidad de soluto sobre cantidad de solución. Si yo la cantidad de soluto la expreso en masa, la masa de soluto que tengo en un determinado volumen de solución es igual al volumen de solución que tengo por la concentración de esa solución. Siempre que haya coherencia de unidades. Sobre esto vamos a volver, pero recuerden, esto yo lo quería dejar planteado para que lo recuerden porque después lo vamos a usar. ¿Está claro? Si yo multiplico el volumen de solución por la concentración, volumen hace referencia a la cantidad de solución. Entonces cantidad de solución por concentración, que es cantidad de soluto sobre cantidad de solución, se le va la cantidad de solución y les queda la cantidad de soluto, ¿no? Expresada en masa. Esto también podría estar expresado en moles si la concentración es molar. Por eso tiene que haber coherencia de unidades para poder aplicar esta ecuación. Siempre que usted aplica una ecuación tiene que haber coherencia de unidades. Pero bueno, acá en esta hago referencia en forma particular. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? No sé qué es volumen de solución por Concentración. Bien. Vamos a guardar esto. Continuamos, ¿puedo borrar? Sí, profe. Bien. Entonces ahora le voy a dictar un problema. Y vamos a resolverlo juntos. En un recipiente se colocan 20 gramos de cloruro de sodio y se agregan 540 gramos de agua. Calcular la concentración y expresarla en % de masa en masa. Fíjense, tenemos un problema. Dice, en un recipiente se colocan 20 gramos de cloruro de sodio y se agregan 500 gramos de agua, obteniendo, calcular la concentración y expresarla en % de masa en masa. Bueno, nosotros tenemos entonces, a veces es muy útil, ¿no? Es muy útil hacer un esquema del proceso que estamos representando, al que se hace referencia en el enunciado. Por ejemplo, acá tenemos el soluto. ¿Cuál es el soluto? Los 20 gramos de cloruro de sodio. Cloruro de sodio. Si acá tenemos cloruro de sodio, tenemos 20 gramos. ¿Sí? Dice que se colocan en un recipiente y se agregan el agua, que sería el solvente, ¿no? Serían 540 gramos de agua. Entonces acá tenemos, esto sería el soluto, ¿no? Y acá tenemos el solvente. Y acá tenemos la solución.
formada, ¿sí? Bueno. Una cuestión importante, vamos a aplicar una de las propiedades que vimos recién. Acá vamos a tener que calcular la masa de solución. Dijimos recién que la masa de solución era igual a la masa de solvente más la masa de soluto. Es decir, acá es 540 gramos más 20 gramos. O sea que es 560 gramos de solución. Esa es la masa de la solución. Y el problema me pide que calcule la concentración y la exprese en por ciento de masa en masa. ¿Qué significa por ciento M barra M? ¿Qué significa esto? El por ciento de masa son los gramos de soluto, los gramos de soluto que tengo por cada 100 gramos de solución. Yo no tengo 100 gramos de solución acá, tengo 560. Pero de esos 560, ¿cuántos gramos corresponden al soluto? ¿Lo sé eso? En 560 gramos de solución, ¿cuántos gramos de soluto tengo? 20. 20 gramos, ¿no? Bueno, yo quiero saber en 100 gramos de solución cuánto soluto hay. O sea, lo que tenemos que calcular es el porcentaje de soluto que hay en esa solución. De toda la masa de esa solución, ¿qué porcentaje corresponde al soluto? Hay varias formas de resolver esto, ¿sí? Hay varias formas de resolver esto. Vamos a ver distintas maneras. Por ejemplo, yo puedo decir, en 560 gramos de solución, tengo 20 gramos de soluto. Por lo tanto, en 100 gramos de solución voy a tener X, ¿no? Resolvemos eso. 100 por 20 dividido 560, y eso me da 3,57 gramos de soluto. Entonces, yo digo que la solución es 3,57% de masa en masa, porque son los gramos, 3,57 son los gramos de soluto que hay en 100 gramos de solución. ¿Se entiende? Otra forma. Yo puedo decir, bueno, el porciento de masa en masa va a ser la masa de soluto que tengo en una determinada masa de solución multiplicado por 100, ¿no? Eso lo referimos hacia a porcentaje. ¿Cómo sería esto? Masa de soluto, 20 gramos. Masa de solución, 560 gramos por 100. Si ustedes hacen esta cuentita, es la misma que hicieron acá. 100 por 20 sobre 560 es lo mismo, ¿no? Te da 3,57% de masa en masa. ¿Sí? ¿Venimos bien hasta acá? Sí. Y otra forma, entender la relación entre el soluto y el solvente y la solución como una relación de proporcionalidad. Entonces yo digo, yo quiero averiguar en 100 gramos de solución cuánto soluto hay. Bueno, yo sé que hay 20 gramos de soluto en 560 gramos de solución, ¿no? En 100 gramos de solución va a haber X, ¿no? Se tiene que mantener la relación entre gramos de soluto y gramos de solución. Esto lo habrán visto así cuando vieron proporcionalidad en matemática, ¿no? Entonces ustedes acá despejan X, ¿sí? ¿Qué les queda? X igual a 100 gramos de solución por 20 gramos de soluto dividido 560 gramos de solución. Eso le da 3,57 gramos de soluto.
Entonces de acá digo que la solución es 3,57% de masa en masa. ¿Ven? Cualquiera de los tres, de las tres formas de resolución me lleva al mismo resultado. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, chicos? No, ¿No? profe, todo bien. ¿Se entendió entonces este problema? Vamos a pasar a otro problemita. Vamos a hacer otro problema. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? Sí, profe. ¿Cómo? Sí, profe. Ah, bueno. Bueno, borro, de igual tengo la captura, después se las paso. Vamos con otro problemita, a ver. Fíjense, dice, en un recipiente se colocan 50 gramos de sulfato de sodio y se agrega agua hasta llegar a 1200 mililitros. Calcular la concentración expresada en % de masa en volumen, gramos por litro y molaridad. Bueno, nuevamente conviene, como les decía, hacer el esquema del proceso que estamos llevando a cabo. Entonces, acá tenemos, en un recipiente tenemos, bueno, por un lado tenemos 50 gramos de sulfato de sodio, y se agrega agua, o sea que el solvente es el agua y el soluto es el sulfato de sodio. Vamos a necesitar la fórmula del sulfato de sodio. Ahí tenemos el sulfato de sodio. Lo colocamos en un recipiente y se agrega agua. No me dice cuánta agua se agrega. Me dice cuál es el volumen de solución preparada, ¿no? Que es 1200 mililitros, ¿no? Quiero que entiendan esa cuestión. El problema no me dice cuál es la masa de solución que preparo, no me dice qué cantidad de solvente agrego, pero sí me dice cuál es el volumen final al que llego. Ese volumen final es el de la solución. Cuando dice hasta llegar, hasta completar tal volumen, ¿sí? Fíjense que el proceso es diferente al anterior. En el anterior mezclamos dos masas conocidas de agua y soluto. Acá tengo una masa de soluto y tengo una cantidad de agua que no sé cuánto es, pero que hace que el volumen final de la solución sea 1200 mililitros. ¿Queda claro eso? ¿Se entendió eso, chicos? Entonces ahora, el problema me pregunta, quiere que exprese la concentración en % de masa en volumen, gramos por litro y molaridad. Y bueno, vamos con el % de masa en volumen. Si yo lo resuelvo con la misma lógica con la que resolví recién el anterior, ustedes acá tengan en cuenta el % de masa en volumen, ¿qué es? ¿Se acuerdan qué es esto? Son los gramos de soluto que ustedes tienen cada 100 mililitros de solución, ¿no? Entonces acá podemos resolver esto de distintas maneras. El % de masa en volumen lo podemos calcular de distintas maneras. Podemos decir, bien, si en 1200 mililitros de solución yo tengo 50 gramos de soluto,
en 100 mililitros de solución, voy a tener X, ¿no? ¿Está claro esto? Sí, profe. 4,17 gramos de soluto. Entonces, yo digo que la solución es 4,17% de masa en volumen, ¿no? Otra forma, yo puedo decir que si tengo 50 gramos de soluto en 1200 mililitros de solución, multiplico por 100 esto, hago este cociente, y esto me tiene que dar 4,17% más en volumen, ¿no? O hago la relación de proporcionalidad, y digo, bueno, si 50 gramos de soluto están en 1200 mililitros de solución, ¿cuánto soluto voy a tener en 100 mililitros de solución? Bueno, despejo la X de acá, y me queda 50 por 100 dividido 1200, entonces X me da 4,17 gramos de soluto, esto es 4,17% de masa en volumen. ¿Queda claro? Cualquiera de estas tres formas está bien, pero tienen que estar siempre las unidades y todo bien detallado, ¿sí? Que se entienda bien el procedimiento. ¿Quedó claro esto? Bueno, la otra forma de expresar la concentración, fíjense, gramos sobre litro. ¿Qué es gramos sobre litro? Son los gramos de soluto que tengo en 1 litro de solución. Y acá ustedes tienen que recordar algo, que es muy importante. Ustedes tienen que recordar que 1 litro equivale a 1000 mililitros. ¿Sí? Ese factor de conversión nos va a ser muy útil. ¿Por qué? Y porque yo en primer lugar lo que voy a tener que hacer acá es convertir este volumen de solución de mililitro a litro. ¿Sí? Si 1 litro son 1000 mililitros, 1200 mililitros, ¿cuántos litros son? 1 litro 200. 1,2, ¿no? 1,2 litros, ¿están de acuerdo? Sí, ¿Se profe. entiende esta conversión que hice? Chicos, necesito que me contesten. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, Sí. bien. Entonces ahora sí, vamos a pasar a gramos sobre litro. Fíjense, puedo resolverlo de la misma manera. Si en 1,2 litros de solución tengo 50 gramos de soluto, en 1 litro de solución voy a tener X, ¿no? Acá me va a dar 41,7 gramos de soluto. Entonces la solución es 41,7 gramos sobre litro. Podrían haber usado cualquiera de las otras dos formas. ¿Se entiende eso? Podrían haber usado, por ejemplo, gramos sobre litro. Tengo 50 gramos de soluto en 1,2 litros de solución. Y esto me da 41,7 gramos de soluto. Entonces digo que la solución es 41,7 gramos sobre litro. ¿Está claro? Sí. Bueno, y ahora para pasar a molaridad. Profe, igual Sí, puedes agarrar el resultado de masa, el porciento masa en volumen y multiplicarlo por 10. sí, sí. Lo que pasa es que ustedes recuerdan lo que yo les advertí acerca de los atajos. que es lo que vimos ahí, ¿no? Que a veces hay tutores que los dejan usar y a veces hay tutores que no los dejan usar. Por eso, si ustedes se lo dejan usar, está perfecto. Ahora lo vamos a resolver por atajo para que ustedes vean que le da lo mismo. Bueno, vamos con la molaridad. La molaridad son moles de soluto por 1 litro de solución, que hay en 1 litro de solución. Entonces, va a ser necesario pasar esto a moles.
¿Cuál es el factor de conversión de gramos a moles? ¿Qué usamos? ¿Qué tenemos que calcular para esta sustancia? Profe, se cortó todo. No sé si solo a mí. ¿Qué hay que calcular? ¿Qué tenemos que calcular para el sulfato de sodio? Para poder pasar 50 gramos a moles. Chicos, ¿en serio? ¿Cómo hacen para pasar 50 gramos de sulfato de sodio a moles de sulfato de sodio? Sacamos cuántos gramos tiene un mol. ¿Y eso cómo se llama? ¿Cómo se llama la masa de un mol de sustancia? Nosotros le pusimos un nombre a eso. El número de Avogadro, ¿no? No escuché, perdón. El número de Avogadro. No, el número de Avogadro es el mismo siempre. No tiene nada que ver con la identidad de una sustancia. ¿Masa molar? La masa molar, muy bien. Chicos, por favor, a esta altura. La masa molar tenemos que calcular. Que para esta sustancia, fíjense, son 4 oxígenos, tenemos 4 por 16, más el azufre que es 32, más 2 por 23 del sodio, ¿no? Nos da 142 gramos sobre mol. Entonces decimos, si 142 gramos es un mol, 50 gramos X. O sea que acá hay que dividir por la masa molar para pasar de gramos a moles. 50 dividido 142 nos da 0,35 moles. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? 50 gramos de sulfato de sodio son 0,35 moles. Entonces yo ahora puedo decir, en 1,2 litros de solución tengo 0,35 moles. En 1 litro de solución tengo X. Ahí me da 0,29. Entonces, esta solución es 0,29 molar. ¿Se entiende esto? ¿Lo ven? ¿Se entendió, chicos? Lo pueden calcular también con cualquiera de las otras dos formas. Si ustedes dividen el 0,35, dividen por 1,2, le da 0,29. ¿Está claro? Ahora, fíjense esto que decíamos de los atajos. Ahora vamos a hacerlo por acá. Vamos a hacerlo acá. Nosotros, bueno, siempre una forma de expresar la concentración hay que calcular. Nosotros habíamos calculado el 4,17% de masa en volumen, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ese lo calculamos al principio. 4,17% de masa en volumen. Si yo a esto lo multiplico por 10, obtengo gramos sobre litro, ¿no? Que es 41,7 gramos sobre litro. Y si divido este número por la masa molar, que es 142 gramos, 41,7 dividido 142, me da 0,29. Esto es lo que decíamos de los atajos. Pero hay que entender bien cuál es cada forma de expresar la concentración y saber recordar cómo están relacionadas para poder resolver esto usando los atajos. ¿Sí? Bien, ¿quedó claro esto? ¿Hay alguna pregunta?
¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? Yo, Habla un poquito más fuerte porque te escucho muy bajito. ¿se escucha? Sí, vos hablame, dale. Que te quería preguntar que igualmente nunca importa entonces cuánto había de agua. En este caso no, porque a vos lo que te importa es a qué volumen llegó la solución. Ok. Así que no Después hace hay otros falta problemas, averiguarlo. en donde sí se te va a decir el volumen de solución preparada se obtuvo mezclando tanto soluto con tal volumen de agua. Pasa que para el agua, ustedes tienen que recordar siempre que para el agua, como la densidad es 1, la densidad es 1 gramo sobre mililitro, ustedes numéricamente el volumen y la masa de agua, si el volumen está expresado en mililitros y la masa está expresada en gramos, van a ser numéricamente iguales. Es decir, en 500 mililitros de agua yo tengo 500 gramos de agua. En 1000 mililitros de agua tengo 1000 gramos de agua. ¿Se entiende eso? En 1200 mililitros de agua tengo 1200 gramos de agua. Pero lo que no tienen que confundir es el solvente con la solución. El agua con la solución. Muchos entienden que, por ejemplo, en este problema se confunden y piensan que se agregó 1200 gramos de agua o 1200 mililitros de agua, lo cual no es cierto. Porque se agregó agua hasta llegar a 1200 mililitros. Y eso no significa que hayamos agregado 1200 mililitros de agua. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Bueno. Pasamos a otro problema. Presten mucha atención a este problema. Dice, en un recipiente ahora tenemos un problema, mira, dice, en un recipiente se mezclan 25 gramos de bromuro de potasio y 750 mililitros de agua, obteniéndose una solución cuya densidad es 1,125 gramos sobre mililitros. Calcular la concentración expresada en % de masa en masa, % de masa en volumen, gramos por litro y molaridad. Ahí tenemos un problema completito, ¿sí? Hacemos el esquema. Hacemos el esquema, tenemos 25 gramos de soluto. El soluto dijimos que era bromuro de potasio, ¿no? Ahí está, bromuro de potasio, 25 gramos. Colocamos en un recipiente, ¿sí? Lo mezclamos con, acá me dice cuánta agua, dice 725, dice, esperen, porque tengo tapado acá con 750 gramos, perdón, 750 mililitros de agua. Y se obtiene
una solución cuya densidad es 1,125 gramos sobre mililitro, ¿no? ¿Hasta ahí venimos bien en la interpretación del problema? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces me pide que calcule la concentración en todas las formas. Bueno, acá hay algunas cositas previas que yo voy a tener que determinar, como me pide después molaridad también. Y, por ejemplo, voy a tener que pasar estos gramos de soluto a moles, dividiendo por la masa molar, ¿sí? Como dijimos hace un ratito. Calculamos la masa molar del bromuro de potasio, ¿cuánto le da? ¿Cuánto le da la masa molar del bromuro de potasio? $119. 119,09. ¿Cuánto? 119,09. 119. Vamos a quedarnos con 119. Entonces, si la masa molar es 119 gramos sobre mol, nos queda 25 dividido 119, 0,21 moles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les da eso? Por favor, verifiquen los cálculos. Otra cosita que vamos a calcular es acá, la masa de agua. Yo tengo el volumen de agua, 750 mililitros. Recordemos que como es agua, acá también tenemos 750 gramos de agua. Porque la densidad del agua es 1 gramo sobre mililitro, ¿no? Entonces equivale numéricamente la masa con el volumen expresado en mililitro y la masa en gramos. Siguiendo con los cálculos previos, para ir conociendo mejor este sistema. ¿La masa de solución la puedo calcular? No están en el mismo. ¿Cómo calcularían la masa de la solución? Usaría el agua, pero en gramos, son 750 Muy bien. gramos. Es masa de solvente Claro. más masa de soluto, ¿no? Esto sería 750 gramos más 25 gramos. Esto nos da 775 gramos de solución, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y otra cosita que sería interesante calcular, el volumen de la solución que obtuve. ¿Cómo puedo calcular el volumen de la solución? Fíjense que lo puedo calcular a partir de la densidad. Esto lo vimos. La masa y la densidad. Densidad es masa sobre volumen. Entonces, volumen sería masa de solución sobre densidad de la solución, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. 775 gramos de solución sobre 1,125 gramos sobre mililitro, que es la densidad. Esto nos da 775 dividido 1,125 nos da 688,9 mililitros de solución. Es importante acá que ustedes entiendan que 775
gramos de solución y 688,9 mililitros de solución hacen referencia al mismo sistema. Es ese mismo recipiente. ¿Se entiende? Solo que estamos expresando la masa y el volumen de la solución. La masa en gramos, el volumen en mililitros. ¿Queda claro? Es la misma solución. ¿Coincide numéricamente la masa con el volumen como pasa con el agua? No, porque acá la densidad no es 1, es 1,125. ¿Está claro? Bueno, entonces ahora sí tenemos los elementos suficientes como para entrar a responder y entrar a resolver las concentraciones. Por ciento de masa en masa. ¿Qué es el por ciento de masa en masa? Los gramos de soluto que tengo cada 100 gramos de solución. Entonces, yo digo, vamos a calcular por ciento de masa en masa. Yo digo, 775 gramos de solución, yo tengo 25 gramos de soluto, en 100 gramos de solución tengo X gramos de soluto, ¿no? Nos da 3,2 gramos de soluto. Por lo tanto, acá la concentración es 3,2% de masa en masa. ¿Quedó claro esto? Vamos con el porciento de masa en volumen. Bueno, acá yo tengo que en 688,9 mililitros de solución hay 25 gramos de soluto. En 100 mililitros de solución voy a tener X, ¿no? $3,6 gramos de soluto, por lo tanto la solución es 3,6% de masa en volumen. Y bueno, si ustedes quieren, pueden verificar que si ustedes al 3,2 lo multiplican por la densidad de la solución, les va a dar 3,6. 3,2 por 1,125 te da 3,6. ¿Lo ven? Vamos con gramos sobre litro. Bueno, para eso tendríamos que haber convertido también este volumen en litros. Si ustedes recuerdan que un litro son 1000 mililitros, hacen la conversión, acá le va a dar esto un 0,6889 litros. Entonces sí, ahora podemos decir, si en 0,6889 litros hay 25 gramos de soluto, en 1 litro va a haber X, ¿no? Acá sí vamos a conservar la coma, 36,3. Gramos de soluto, por lo tanto, acá la solución es 36,3 gramos sobre litros. Y bueno, más o menos surge de multiplicar esto por 10, ¿no? Era el atajo. Pasa que acá habíamos redondeado. Bueno, y vamos con la molaridad. La molaridad son moles sobre litro.
Y nosotros ya tenemos cuántos moles hay ahí en el volumen ese de solución. Nosotros sabemos que en 0,6889 litros hay 0,21 moles. En un litro va a haber X, ¿no? Hacemos 0,21 dividido 0,6889 nos da 0,3 moles. Entonces la solución es 0,3 molar. ¿Se fijan? Si quieren hacer el atajo, para pasar de acá a acá, habría que dividir por la masa molar. Si yo divido 36,3, lo divido por 119, me da 0,3. ¿Están de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda acerca del procedimiento? No, profe. Bueno, pregunta, chicos. Profe, ¿cómo sería lo último, tipo esa última división para comprobar que no entendí? ¿Cómo? No te escuché, perdón. La última división que hiciste para comprobar. 36,3 dividido la masa molar, Bien, que es 119 gramos sobre mol. bien, gracias. ¿Sí? Bueno. Guardamos esto. Entonces ahí ya tienen resueltos varios ejemplos de cómo calcular una concentración y cómo convertirla y expresar esa concentración de otras maneras, ¿no? Ahora prestemos atención un poquito a este caso que yo les voy a presentar. Supongamos que yo tengo un recipiente acá. Pero vamos a otro color que se vea mejor. Yo tengo un recipiente acá. ¿Sí? Si yo este recipiente lo coloco en otro más grande y le agrego agua. ¿Sí? Supongamos que había un determinado soluto acá. Pregunto, ¿en qué recipiente va a ser mayor la concentración de soluto? ¿En el primero o en el segundo? En el primero. En el primero. En el primero, porque la concentración es la masa de soluto que yo tengo un determinado volumen de solución. Y acá, el volumen es más chico que acá. Y agregué agua, o sea que yo lo que hice fue diluir la solución. De manera que esto es una solución que yo le llamo concentrada, y esto es una solución diluida. Este procedimiento se denomina dilución. Y es el agregado de solvente a una solución para hacer bajar la concentración. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si esta es la solución concentrada, yo puedo decir que acá tengo el volumen de solución concentrada que tiene una determinada concentración. Y que acá tengo un volumen de solución diluida que tiene una determinada concentración. De lo que ustedes me dijeron, yo puedo acá indicar que el volumen de solución concentrada es menor que el volumen de solución diluida, ¿no? Porque yo agregué agua. ¿Están de acuerdo?
Y la concentración de la solución concentrada, ¿cómo va a ser respecto de la concentración de la solución diluida? ¿Cómo, profe? La concentración de este recipiente, de la concentrada, ¿cómo es respecto de la concentración del recipiente de la solución diluida? ¿Qué son iguales estas concentraciones o una es más grande que la otra? Va a ser menor. ¿Cómo? No escuché, perdón. ¿Emiliano está por ahí? ¿Emiliano? Sí, profe. Decime, Emiliano, ¿cómo es la concentración de la solución primera respecto de la solución segunda? Si yo lo que la primera le agrego agua. ¿Cómo puede repetir? Sí. ¿Cómo van a ser estas dos concentraciones? La de este recipiente. ¿Se ve el lápiz que yo estoy moviendo ahí? Sí. La de este recipiente y la de este otro recipiente. Perdón. ¿Cómo van a ser estas dos concentraciones? ¿Iguales? ¿Unas distintas? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo son? ¿O una es mayor que la otra? No sabría decirle, no. Pensá, vos tenés un sobrecito de jugo y le agregás 1 litro de agua y lo probás. Y después le agregás más agua y formás esta segunda solución. ¿Cuál es más concentrada? ¿Hay una que es más concentrada que la otra? La que preparaste inicialmente. ¿Cómo primera. es respecto de la que preparaste después? ¿Sí? ¿Cómo? La primera sería más concentrada. Claro, la primera es más concentrada. Porque vos le agregás solvente, entonces disminuye la concentración. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá el volumen es mayor, pero la concentración es menor. Acá el volumen es más chico, pero y al agregar agua obtengo el volumen este, pero la concentración acá es mayor. Al agregar agua se diluye y la concentración baja. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Fíjate vos que yo en ningún momento de acá agregué o saqué soluto. Entonces yo la masa de soluto, acá en la solución concentrada, la puedo expresar como volumen por concentración. Lo dijimos hace un ratito eso, que volumen por concentración era masa de soluto. Y acá entonces la masa de soluto en la solución diluida la puedo expresar también como volumen de la diluida por concentración de la diluida. De manera que como la masa de soluto de la concentrada es igual a la masa de soluto en la solución diluida, porque no saqué soluto ni agregué, yo reemplazo por lo que vale cada masa, o por cómo lo puedo calcular, y me queda que volumen de concentrada por concentración de la concentrada es igual a volumen de diluida por concentración de diluida. Esta expresión es la que se utiliza para el cálculo de sistemas en donde hay un proceso de dilución, es decir, donde se agrega agua a una solución para obtener una solución más diluida, es decir, de menor concentración. Generalmente en los problemas tenemos esas 4 variables, conocemos 3 y tenemos que calcular la última. Calcular a lo mejor un volumen de solución concentrada que se necesita para preparar una solución diluida de determinada concentración, o la cantidad de solución diluida que yo puedo preparar a partir de tal concentración, de tal volumen de solución concentrada de determinada concentración, etc. Distintos modelos de problemas que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Esto mismo está indicado en el cuadernillo, lo van a encontrar esta explicación. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? ¿Puedo borrar? Sí, profe. Y vamos a ver un ejemplo.
Fíjense, dice, en un recipiente se colocan 500 mililitros de solución 0,75 molar de cloruro de sodio. Uy, perdón, es sodio acá, puse socio. A ver si lo puedo cambiar. Sí. Repito, en un recipiente se colocan 500 mililitros de solución 0,75 molar de cloruro de sodio y se agrega agua hasta completar 3.500 mililitros. Calcular la concentración de la solución preparada. Bueno, fíjense. Nuevamente vamos a hacer el esquemita de la solución, de la preparación. Yo tengo acá un recipiente donde hay 500 mililitros de una solución 0,75 molar de cloruro de sodio, ¿no? Y esto lo coloco en un recipiente, agrego agua y preparo, ¿sí?, 3.500 mililitros de solución. Me pregunta cuál es la concentración de esta solución. Pensemos un poquito. Estoy frente a un proceso de dilución. ¿Por qué? Porque a una solución yo le agrego agua. Entonces, la solución a partir de la cual yo preparo la dilución, ¿cómo se llama? ¿Solución concentrada o solución diluida? Concentrada. Concentrada. Esta es la concentrada. Entonces, este va a ser el volumen de concentrada y esta la concentración de la concentrada, ¿no? Por lo tanto, esta va a ser la solución diluida. Esto va a ser el volumen de diluida y la concentración de diluida es lo que tengo que averiguar. Nosotros habíamos afirmado recién que volumen de concentrada por concentración de concentrada es igual a volumen de diluida por concentración de diluida. Entonces, fíjense, mi incógnita es esta. Esto es lo que yo quiero averiguar. Lo otro lo conozco. Esto es lo que no conozco. Entonces despejo, concentración de diluida va a ser igual a volumen de concentrada por concentración de concentrada sobre volumen de diluida. Esto es volumen de concentrada 500 mililitros por concentración de concentrada 0,75 molar sobre 3.500 mililitros, que es el volumen de diluida. Si hacen este cálculo, 500 por 0,75 dividido 3.500, esto me da 0,107 molar. ¿Sí? Esta es la concentración de la solución diluida. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? ¿Se entendió? Una ecuación muy sencilla, tienen que despejar. Sí. Lo que pasa es que hay que hacerse el esquemita para identificar cuál es la incógnita que tengo que averiguar. ¿No? Asignar cuál es la concentrada, cuál es la diluida, cuál es el volumen, la concentración, y después plantear la ecuación y despejar la incógnita que me están planteando. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe, ¿lo podés dejar un segundito más así lo termino de copiar? Tranqui, cópienlo, da igual yo se los paso después. Pero cópienlo. La idea es que ustedes ahora, los problemas del capítulo 2, están en condiciones de resolverlos a todos. Y del capítulo 5, ahí están los que hablan de molaridad. También están en condiciones de resolverlos a todos. Yo lo que les sugiero es que aborden esos problemas, los resuelvan, y la semana que viene en la clase de consulta vemos a ver si hubo algún inconveniente en la resolución. Muchos de ellos tienen respuesta y hay incluso algunos problemas resueltos en el cuadernillo. Que ustedes pueden resolver primero y después, bueno, verificar a ver si lo hicieron bien. ¿Dónde